En esta ocasión vamos a estar trabajando dos ejercicios. Un primer ejercicio donde tenemos un número de datos manejable reducido, ¿sí?, a lo cual le vamos a llamar datos no agrupados, con unos procedimientos específicos para el manejo de datos no agrupados. Y también trabajaremos otro ejercicio con un número más considerable de datos, una cantidad grande, la cual requiere un proceso al cual le vamos a llamar datos agrupados. Siendo tal la cantidad, requerimos entonces agruparlos en intervalos. Entonces, a continuación, la explicación. Teniendo ordenados estos datos, continuamos a hallar la frecuencia absoluta, el cual lo vamos a hacer con Ni minúscula. Es muy importante hacerlo con Ni minúscula y una I. Ni, que es la frecuencia absoluta. Esta aquí es donde se va a repetir, o es donde los datos se repiten. ¿Cuántas veces se repite cada dato? Entonces vamos a mirar, y para eso nos tenemos que basar en la tabla de datos, cuántas veces se repite 0 en la tabla de datos. Entonces aquí tenemos que tachar. Bueno, aquí las veces que se repite 0 está 1 y 2, 3 y ya no más. Entonces se repite 3 veces. De 0, 3 veces. ¿Cuántas veces se repite 1? Entonces está 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. El 1 se repite 5 veces. 2, ¿cuántas veces se repite en la tabla de datos? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y ya. ¿Cuántas veces se repite el 3? Entonces 1, 2 y 3. 3 veces. ¿Cuántas veces se repite 4? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces. ¿Cuántas veces se repite 5? Entonces tenemos 1, 2 veces. 5 se repite 2 veces. El 6 se repite 1, 2, 3, 4. 4 veces. El 7, entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 veces. El 7 y 4 veces. El 8, 1, 2 veces. 2. El 9, 1, 2, 3, 4 y ya. 4 veces. El 10 no se repite ninguna. El 10 entonces ponemos 0. Y el 11, 1 y 2. Aquí ya llamo la frecuencia absoluta. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada, que sería entonces con N mayúscula y una I. La frecuencia absoluta acumulada nos va a ayudar si la información aquí presentada en la frecuencia absoluta, si el total de todos estos datos va a dar 44, que es pues el total de 40, que es el total de los datos. Entonces, si nos da 40 en la acumulada, es porque la información que nosotros proporcionamos aquí está correcta. Entonces 3, pues es 3. Ya aquí 3 más 5 da 8. 8 más 4, 14. 12. 12 más 3, 15. 15 más 7, 22. 22 más 2. Mire que nosotros estamos empezando arriba y con el número siguiente abajo de la frecuencia absoluta. Así. Entonces, así. Esta con esta da esta.
esta con esta da esta. 15 más 7 da esta. 22 más 2 24 más 4 28. Listo, entonces 24 más 4, 24 más 4, 28. 28 más 4, 32. 32 más 2, 34. Es 34 más 4, 38. 38 más 0, entonces 38. Y 38 más 2, 40. Entonces nos dio un total de 40, que es entonces la sumatoria de todos los datos. Significa que está bien hasta esta parte. Ese es el acumulado. Entonces ahora vamos a hacer la frecuencia relativa, que es con F minúscula y una I. La frecuencia relativa, para eso sí vamos a necesitar calculadora. Se va a hacer siempre con el número de la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Entonces 3 dividido 40, ¿cuánto es? 0,075. ¿Listo? Es 5 dividido 40. 0,125. 5. 4 dividido 40. 0,1. 3 dividido 40. 0,75. 3, esto 7 dividido 40. 175. 2 dividido 40. 0,05. 4 dividido 40. 0,1. 4 dividido 40, entonces es lo mismo, 0,1. 2 dividido 40, entonces 2, 0,05. 4 dividido 40, entonces 0,1, porque ya lo tenemos acá. 0 dividido 40, 0. Y 2 dividido 40, entonces 0,05. Y la frecuencia relativa acumulada, que esta la vamos a hacer con mayúscula, F mayúscula, entonces va a ser esta, porque esta es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces para que la relativa sea acumulada, vamos a hacer 3 dividido por el total. Entonces 3 tan, y el total nos debe dar 1, para que sea el total de datos, que significa con porcentajes que a veces lo piden, tiene que dar un total de 100. Entonces, 3 dividido 40. 0,075. 8 dividido 40. 0,2. 12 dividido 40. 0,3. 15 dividido 40. 0,375. ¿Doy 15? 22 dividido 40. 0,55. 24 dividido 40. 0,6. 28 dividido 40. 0,7. 32 dividido 40. 0,8.
34 dividido 40, 0,85. 38 dividido 40, 0,95. Abajo es igual porque es 38, 0,95. Y 40 dividido 40, 1. Entonces el total siempre da 1 para saber si lo hicimos bien. Ya hicimos entonces la tabla de frecuencias. Y vamos a hallar las medidas de tendencia central. Por ahora vamos a hacer la moda, que para eso sí necesitamos tener aquí la tabla de frecuencia a la vista. Entonces la moda, como su nombre lo indica, es el número que está de moda, es el número que es la que se repitió más veces en la frecuencia absoluta. En el conteo de datos nosotros hicimos cuántas veces se repitió y ese es el número mayor, ese va a ser la moda. Entonces aquí vamos a buscar el número mayor de todos, el que esté encima de todos, que sobresalga. Entonces podemos ver que es el 7. El 7 es el número de veces que más se repite. Entonces en la moda vamos a poner el 4. Desde la frecuencia absoluta nos dirigimos al X sub I, que es el 4. Entonces la moda sería 4. Que en la tabla están 7 veces. Como decía ahorita, es el número que más se repite en la tabla. Ahora vamos a hallar la media, que es el número que está como su nombre lo indica, en medio de los datos. Entonces, para hallar la mediana, es el número total, sería 40 sobre 2. 40 dividido 2, entonces 20. Bueno, listo, 20. Aquí nos va a arrojar una posición que es en la frecuencia acumulada, lo que es la mediana, y la media nos va a indicar es una posición que la vamos a encontrar en la acumulada, lo que es la moda en la frecuencia absoluta. Aquí en la moda lo hallamos, el número que más veces se repite y nos indica el X sub I. Aquí lo que es la mediana nos indicamos a la acumulada y esta posición nos va a arrojar al X sub I. Entonces, dice que 20. Entonces sabemos que cada número es hasta. Entonces, por ejemplo, aquí es hasta 3, hasta 8. Entonces, para que nos dé 20, tenemos que indicar, si acá dice 15, no nos alcanza porque dice hasta 15. Entonces vamos a coger este, que se nos acerca más y dice hasta 22. Y ese 22 nos va a arrojar a la posición del X sub I, que es el número 4. Entonces lo que nosotros vamos a poner es el número 4. Entonces aquí la mediana es el número 4. Entonces la moda y la mediana están iguales. Bueno, ahora vamos a borrar la moda y la mediana para darle espacio a la media aritmética, ya que es un procedimiento más largo. Aquí borramos pues la frecuencia relativa porque pues no lo vamos a usar en los siguientes procedimientos, eso lo utiliza más cuando se grafica. Pero entonces vamos a borrar esto para dar paso a la media aritmética, que es la tercera de las medias de tendencia central. Ya hicimos la moda, la mediana, ahora vamos a hacer la media aritmética. La media aritmética se dice... Espera, ¿qué pasó con ese? ¿Qué pasó con esto? Más así. Ahí lo edita.
La media aritmética se representa así y se dice que es la sumatoria de el x sub i por la frecuencia absoluta. Es la sumatoria de esas dos dividido o sobre el total de datos, que es 40. Pero entonces el total se representa para la fórmula, el total se representa como N. Entonces la media aritmética es el promedio de los datos. Listo, esta es la fórmula. Entonces ahora vamos a reemplazar estos datos por los que tenemos acá en la tabla de frecuencia, que es el que nos va a servir. Tenemos, abrimos paréntesis porque vamos a hacer una multiplicación, pero después de esto vamos a sumar todas las multiplicaciones que se hacen entre los paréntesis. Se puede hacer así, tal como está acá dentro de la calculadora, así para que de una vez le arroje pues un resultado, o lo puede hacer manualmente uno por uno para si no se tiene una calculadora a mano. Entonces ponemos 0, que es el x sub i, como se decía en la fórmula. Entonces primero 0 por 3, que es la frecuencia absoluta. Ustedes están así al frente. ¿Cómo? Sí, las veces del 0. Entonces 0 por 3 más, que es una sumatoria, entonces 1 por 5. 1 por 5. Cierra, sumatoria, abre paréntesis, 2 por 4. 2 por 4, si quieren me colabora haciendo la operación en la calculadora. 2 por 4 más 2 por 4, 3 por 3, 3 por 3 más 4 por 7 más 5 por 2 más 6 por 4 más 7 por 4 más 8 por 2 más 9 por 4 más 10 por 0 más 4, 11 por 2. Entonces aquí se cierra y como en la fórmula dice, esto es sobre el total, que es 40. Entonces colocamos acá la media, es igual 186, que fue la sumatoria de esto, sobre 40. Y eso da 4,65. Entonces la media es igual a 4,65. La moda, como se dijo ahorita, era 4 y la mediana 4. Entonces esta ya hallamos las medidas de tendencia central y que todas trataron como de estar en la misma posición: la media, la moda y la mediana. Después de hallar las medidas de tendencia central, que fueron la moda, la media y la mediana,
Seguimos entonces para hallar las medidas de dispersión. Entonces, es muy importante tener en cuenta el resultado de la media aritmética para seguir con esos procedimientos, porque con la media es que se va a encargar para aplicar este procedimiento. Entonces, en las medidas de dispersión encontramos como primer punto el rango, que es el límite máximo menos límite inferior, que es el número máximo de la tabla de datos, el número 11, y el número inferior, que es el 0. Entonces 11 menos 0 es el resultado, que es el rango. Esto es un dato pues como para tenerlo dentro del pozo del ejercicio, pero no es que sea muy significativo pues para los siguientes ejercicios. Ahora vamos a hallar la desviación media, que se representa como una D y una N por sus iniciales, la desviación media. Entonces, la desviación media se dice que es paréntesis, valor absoluto de la tabla de frecuencia. Siempre hay que basarnos en la tabla de frecuencia, que es 0, pero aquí entonces vamos a ponerle menos la media, que es 4,65, cierra valor absoluto por 3. Es 0 por 3, pero antes de esto va entonces restando la media, y acá el NI, y cerramos paréntesis. Siempre se hace una sumatoria. Valor absoluto. El valor absoluto ayuda a que los números, el resultado de esto, siempre den números positivos y no negativos. Entonces, seguimos. 0, sigue 1. Aquí continuando pues con el orden, 1 menos igual 4,65, que es la media, cierra valor absoluto por 5, porque 1 está por el 5, por 5. Cerramos paréntesis y más. Seguimos con 2 menos la media, perdón, aquí se abre el valor absoluto, 24,65, cierro por, que sería 4, cierro paréntesis. Siempre que se abre paréntesis toca cerrarlo, volvemos a abrir paréntesis, valor absoluto, entonces 3 menos la media, 4,65, cerramos valor por el 3, está con el 3, por 3, más, volvemos a abrir, abrimos valor absoluto, 3, 4, menos la media, 4,65, cerramos por 7, más 5, abrimos valor absoluto, 5 menos 4,65, cerramos y el 5 está por 2, más 6 menos 4,65, cerramos y el 6 está por 4. 7 menos 4,65, abrimos acá, cerramos.
absoluto 8 menos 4,65. Cerramos. Y el 8 está ¿cuántas veces? 2. Abrimos. 9 menos 4,65 por 4 veces. Más 10 menos 4,65 0 veces. Más 11 menos 4,65 por 2 veces. Y todo esto siempre va a estar sobre 40, que es el total de datos. Bueno, hay que tener claro de que esto no se puede hacer inmediatamente en una calculadora, sino que hay que hacerlo manualmente si no tiene de pronto programas especiales que tengan el valor absoluto. Entonces, para hacerlo manualmente, se coge, por ejemplo, el primer punto, solamente en la calculadora colocar 0 menos 4,65, 4,65, y lo que de aquí, si le aparece un número negativo, pues tiene que pasarlo, todos los resultados siempre dan positivo, que para eso es el valor absoluto. Entonces 0 menos 4,65 y lo que dé, entonces por 3, para minimizar pues como los datos. Y así en cada punto. Por ejemplo acá, entonces el resultado por ejemplo acá es 5,35. De 0 menos 4,65 da 5,35, entonces por 3, y se eliminaría pues el valor absoluto y solamente quedaría el paréntesis. Entonces yo ya hice pues mi resultado aparte. Voy a borrar esto, que es no todo el resultado, sino lo que sigue pues como para que puedan entenderme de cómo queda ya sin el valor absoluto. Entonces quedaría así. 5,35 por 3. Si quiere van haciendo la calculadora. $5,35 por 3 más 3,65 por 5 más 2,65 por 4 más 1,65 por 3 más 0,65 por 7 más 0,35 por 2, cerramos, más 1,35 por 4, cerramos, más 2,35 por 4, cerramos, más 3,35 por 2, cerramos, más 4,35 por 4, más 5,35 por 0. No, pues que sale para acá. Más 6,35 por 2.
partes como fueron de cada uno, de dar 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A ver, 5,35, 3,65, 2,65, 1,65, 0,65, 0,35, 1,35, 2,35, Germán. 2,35, 3,35, así, da 12 porque obviamente pues X está reemplazando el 0. Recuerden que esto hay que hacerlo pues paso a paso, ir escribiendo y ir rectificando pues en la calculadora por si encuentran alguna falla o alguna equivocación. Ya lo que de aquí, ya esto, sí se puede calcular, sí lo pueden hacer en la calculadora, cómo se había hallado a la media, es muy parecido, y el resultado de esto y la sumatoria de esto se divide por 40. Entonces aquí la desviación media es bueno, entonces aquí lo estamos haciendo manualmente, ya despejamos pues lo que era el valor absoluto, ahora estamos haciendo la multiplicación y si lo queremos hacer, continuar haciéndolo manualmente, entonces se haría entonces las multiplicaciones de cada uno y quedaría solamente la sumatoria del resultado de cada uno. O si no, como está en la pantalla, lo pueden hacer también en una calculadora, como está aquí, así con los paréntesis para que la calculadora sepa que es una multiplicación y ya arrojaría pues el siguiente resultado. O si no, lo vamos a hacer entonces manual del resultado que da de esto, de las multiplicaciones, entonces quedaría así. La primera daría 16,05 más 18,25 más 10,6 más 4,95 más 4,55 más 0,7 más 5,4 más 9,4 más 6,7 más 17,4 más 0, porque hay una multiplicación que era por 0 y todo número multiplicado por 0 da 0, y más 12,7. Entonces el resultado de esto es 106,64 y dividido sobre el total de datos, que es 40. Entonces, ¿cuánto es 106,64 sobre 40? Entonces, desviación media es igual a 2,666. Entonces, la desviación media quedaría así. Y ahora vamos a continuar allá en el segundo caso, que es la varianza. Y la varianza es el mismo procedimiento, pero sin el valor absoluto, solamente es agregar dos paréntesis. La varianza se representa así: S la 2, que es igual a
0 menos la media, siempre la media la vamos a utilizar para esos procedimientos, menos 4,65, cerramos, elevado a la 2, elevado a la 2 por 3. Entonces ahí está 0, que siempre va a ser menos a la media aritmética, que es 0,465, cerramos, que es elevado a la 2, elevado a la 2, y ahí sí proseguimos a continuar con la frecuencia absoluta, que es 3, el número de veces que se repite. Entonces por 3 más 2 paréntesis 1 menos 4,65, cierra y elevado a la 2, muy importante, no se puede ningún procedimiento omitir pues elevado a la 2 porque se daña todo el procedimiento. Más, así, falta por, entonces el 1 es 5 veces. Muy bien, más 2 paréntesis 2 menos 4,65, cierra, elevo a la 2 y el 2 está con el 4. 4 veces se repite, cierro, más 2 paréntesis 3 menos la media por el 3 está con el 3. Y acá cierro. Siempre es muy importante cerrarlo. Aquí sí puede ser la calculadora hacer el procedimiento completo porque no hay valor absoluto. 2, 4 menos 4,65, cierro y elevo a la 2 por el 4 está por 7, cierro, más 5 menos 4,65, cierro, elevo a la 2 y la 5 está 2 veces, 2 más 6 menos 4,65, cierro y elevo al cuadrado por 4. 7 menos 4,65 a la 2, 7 está 4 veces, cierro, 8 menos la media al cuadrado, el 8 está 2 veces, 9 menos la media está 4 veces, 10 menos la media elevado al cuadrado, 9 está, el 10 está 0 veces, más 11 menos la media a la 2 por 2, y todo esto sobre el total de datos. ¿Listo? Entonces se puede ir haciendo de una vez esto en la calculadora y el resultado que dé lo vamos a dividir sobre 4. Bueno, aquí se está haciendo el procedimiento en un programa que es como una calculadora y ustedes ya lo pueden hacer directamente en una calculadora científica, y aquí lo que se está haciendo es todo el procedimiento de una vez. También se puede hacer manualmente, despejando primero pues el primer paréntesis, que es lo que se eleva al cuadrado, y ya lo pueden hacer
el resultado que den con eso, multiplicarlo, solamente dejar un paréntesis y multiplicarlo pues por el número de veces que se repite, o así directamente pues como para ahorrar trabajo. Y el resultado, así como están viendo ahí en la pantalla, después de que terminen de pasar todo, el resultado se divide por 40. Entonces aquí lo que estamos haciendo es despejar el cuadrado, dejar la S sola para continuar lo que es la desviación estándar, que es otro paso de las medidas de dispersión. Bueno, ahí se está haciendo igual, no se pueden equivocar en ningún número, porque si se equivoca o de pronto se tragan el cuadrado, ya queda mala información para nosotros poder pasar al otro paso que se necesita, pues el resultado de este bien. Lo que es la media aritmética y lo que es aquí la varianza, es muy importante tener el resultado bien. En las otras de pronto no tanto, porque no inciden en otros procedimientos, pero en esta sí es muy importante pues como rectificar bien el procedimiento, el proceso que se hace. Bueno, se dice que las medidas de dispersión sirven para saber qué tan alejados o qué tan dispersos están mis datos. Entonces aquí lo que estamos haciendo, estamos buscando o hallando qué tan dispersos están los datos, uno de toda la información de la tabla de datos que nos habían proporcionado, qué tan dispersos o qué tan alejados están de uno al otro. Entonces para eso nos sirve la desviación media, la varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variación, que ya sería el último paso pues de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión es el más largo de todos, precisamente por todos esos procedimientos que se tienen que hacer, y que es el más delicado porque se equivoca uno en un signo o en un número, pues ya se cometió pues ahí mal el ejercicio. Entonces ya estamos en el punto 9, vamos para la 10, elevado al cuadrado, y ya el último, que sería el 11. Ustedes lo pueden ir ratificando, de pronto también nosotros nos podemos equivocar, entonces ustedes, la idea es que aprendan, y para aprender pues toca ir practicando. Listo. Entonces dice que el resultado es 493,59. Entonces ese resultado se va a dividir por 40 y nos dio 12,339. Podemos colocar hasta 339 porque son los números significativos. Entonces 12,339. Bueno, ya después de que sacamos la varianza, entonces vamos a hacer la desviación estándar, que es raíz cuadrada del resultado que dio acá. Entonces 12,339. Entonces la raíz cuadrada de esto sería la desviación estándar. Entonces la raíz cuadrada, entonces sería raíz cuadrada 12,339 sería 3,512. Entonces esta sería nuestra desviación estándar. Y luego por último, para terminar las medidas de dispersión, sigue el coeficiente de variación, que es el resultado de este sobre la media. Entonces 3,512 sobre la media, que es 4,65. Por eso había dicho que la media es fundamental para realizar todo lo que es la media de dispersión. Sabemos que la media es de las medidas de tendencia central. Entonces 3,512 dividido 4,65. Esto da
0,755. Entonces, ese es el coeficiente de variación y así damos por terminadas las medidas de dispersión para datos no agrupados. Bueno, en la tabla de datos que se dejó en el taller que tenían que realizar, voy a explicar el mes de septiembre. Lo que voy a explicar el mes de septiembre es lo mismo para el mes de agosto. Aquí lo que teníamos que hacer, es hacer el procedimiento con datos agrupados. En el ejercicio que les había mostrado anterior era para datos no agrupados, porque era pues una cantidad mínima de datos. Como ustedes pueden ver acá, hay un total de 100 datos, entonces es imposible tabularlo pues en la tabla de frecuencia. Para eso entonces se requiere realizarlos en intervalos. Entonces, ¿cómo se empieza a hacer en intervalos? Y le voy a explicar cómo realicé pues el ejercicio correspondiente. Y es que primero necesitamos hallar K, entonces es con el total de datos, ¿cierto? De datos que nos presentó en la tabla de datos. Entonces, ¿cuánto fue el total? Entonces sabemos que es 100, entonces K es igual a 10. Este 10 nos va a indicar cuántos intervalos vamos a realizar. Entonces acá nos dice ya que son 10 intervalos. Y después de eso se necesita hallar el rango. Recuerden que eso está en las medidas de dispersión, pero entonces acá se necesita hacerlo antes para poder hallar posteriormente la amplitud. Entonces rango, entonces el límite superior menos el límite inferior, entonces sabemos el dato máximo menos el dato mínimo. En este caso el dato máximo era 0,1181 menos el dato mínimo, que en la tabla de datos del mes de septiembre entonces estaba 0,1020. Ustedes lo pueden rectificar mirando la tabla de datos y esta resta da un resultado de 0,0161. Luego que terminamos acá, procedemos a hallar la amplitud. La amplitud quiere decir la distancia que nosotros vamos a tener con el límite inferior y el límite superior en los intervalos. Entonces más adelante vamos a saber pues cuál es el funcionamiento como tal. Entonces, para hallar la amplitud se necesita rango sobre K. Entonces el rango fue este fue el rango sobre K, que es 10. Entonces rango sobre K sería 0,0161 sobre 10. Y esto me dio 0,00161. Tuve que añadir más cifras significativas porque hay pues 2 ceros, entonces necesitamos tener lo otro para que nos pueda proporcionar el valor exacto en el límite superior de los intervalos. Entonces después de esto vamos a hallar los intervalos como tal, y para hallar los intervalos entonces dice que es límite inferior más amplitud. Entonces todos esos datos no nos proporciona la tabla de datos, nosotros tenemos que hallarlo, pero para hallarlo entonces primero empezamos con el límite inferior. El límite inferior sabíamos entonces que es 0,1020. Ese es el único dato que nosotros tenemos. Entonces acá nos dice que el límite inferior más amplitud de 0,1020 más la amplitud, que fue esto, ¿cierto? Entonces lo vamos a poner acá y el resultado de este va a ser el límite superior, ¿cierto? Este límite superior que queda acá
vamos a ponerla, lo vamos a trasladar igualmente como está al límite inferior en el 2. Entonces hacemos lo mismo, este límite que queda ya inferior, o sea, antes era superior, pero ahora pasa a ser inferior, más la amplitud, entonces este resultado. Este resultado vuelve a pasar en el número 3 como límite inferior. Entonces límite inferior, otra vez más amplitud, límite superior, este se pasa al cuarto y así sucesivamente hasta que dé 10, porque en la primera parte dijo que teníamos que hacer 10 intervalos. Entonces, aquí ya hay 10 intervalos. ¿Cómo voy a saber si el procedimiento que acabé de hacer está bueno? Cuando el resultado de acá, de este límite inferior más amplitud, da este límite superior, este debe de ser el límite superior que había puesto antes, que en la tabla de datos me aparece que es el límite superior. Entonces rectifiquemos 0,1181 y vamos para el rango, dice 0,1181. Entonces efectivamente está bueno pues ese procedimiento. Después de que ya hicimos esto, entonces empezamos a hallar la marca de clase. ¿Para qué nos sirve la marca de clase? Porque en la tabla de frecuencia y lo que es para las medidas de dispersión y medidas de tendencia central, no tenemos que hallar pues una posición que sea una sola. Entonces aquí nos dan dos datos. Entonces lo que hace la marca de clase es coger estos datos y coger un valor promedio de estos dos, que es como el punto medio de ellos dos, y nos convierte solamente en un dato para que aún en la tabla de frecuencias y en todos los procedimientos solo nos enfoquemos en este, para no tener que hacer estos dos. Entonces, para hallar la marca de clase se necesita límite inferior más límite superior dividido 2, porque ese es el promedio, o la mitad de estos dos. Entonces límite inferior más límite superior dividido 2 da esto. Límite inferior más límite superior, entonces aquí se omite pues la amplitud, aquí se omite la amplitud, entonces solamente contamos con estos dos datos para el resultado de este. Inferior más superior dividido 2. Listo. Ya cuando tengamos la marca de clase, entonces ahora sí empezamos a hacer la tabla de frecuencia. Entonces hacemos sino transcribir los datos, que sería el X sub I, y aquí empezamos a hacer unos corchetes, y para que sea pues que signifiquen los intervalos, paréntesis y corchetes. ¿Esto qué significa? Al principio se coloca dos corchetes porque son los primeros datos, y para que al final dé cerrado, entonces se necesita colocar dos corchetes al principio. Pero el resto significa que esto va a ser abierto y esto cerrado. ¿Por qué cerrado? Por ejemplo acá, 0,10361, cuando nosotros vamos a hacer el conteo de datos, porque aquí es donde se va a hacer el conteo de datos, que es algo tedioso porque son 100 datos, entonces aquí significa que solamente va a llegar hasta el 61 y ya. En cambio acá, como es abierto, no significa que va a empezar del 0,10361, sino que va a empezar con el 2 o con un número más adelante del número. Eso significa que está abierto, no lo incluye, y este sí lo incluye. Entonces así siempre se propone pues que se haga principio paréntesis y al final corchete, para que al final del resultado sea cerrado. Entonces incluimos pues la marca de clase y la frecuencia absoluta, que va a ser entonces el conteo de cuántas veces se repite esto. Entonces para eso se debe tener a la mano la tabla de datos. Entonces, según lo que nosotros hicimos, en la tabla de datos, del número 0,1020 al 0,10361 se repetían 4 veces. 4 datos. Por ejemplo, podía estar
0,1025, podía estar 0,10324, pero estaban dentro de ese rango y que no sobrepasaba pues de esto ni entonces cuatro datos que incluían esto, y así sucesivamente los otros 3 datos, 8 datos. Ya esto lo acumulado, que es la sumatoria pues de este con este da este con este da este, y para un total de 100 datos, porque ahí nos decía que era 100 datos. Bueno, 4 más 3, 7, 7 más 8, 15, 15 más 8, 23, 23 más 13, 36, 36 más 10, 46, 46, 14, 60, 60 más 11, 71, 71 más 21, 92, y por último 92 más 8, 100. Acá en la frecuencia relativa, entonces se decía que era la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Entonces 4 dividido 100 da esto, 3 dividido 100 da esto, 8 dividido 100. Aquí pues tenemos como una fortuna de que como es 100, entonces prácticamente miren que los datos van a ser prácticamente iguales. Entonces 8, 0,08, 13, 0,13, pero no en todos los datos da igual así. Y aquí en la frecuencia relativa acumulada, pues es esta, coge pues el absoluto acumulado dividido por 100, 4 dividido 100, esto 100 dividido 100, 15 dividido 100, 0,15, 23, que en porcentajes entonces esto quedaría 4%, 7%, 15%, y aquí hasta llegar a un 100%. Y seguimos con la media de tendencia central. Dice acá que la moda era el 0,11568.5. Es el número que más datos tiene, 0,11568. 0,11568. Está aquí y dice que tiene, claro, dice 21, entonces esa es la moda. Más datos tiene. La mediana, entonces dice mediana, total de datos siempre sobre 2, arroja una posición, siempre arroja una posición. Y la posición que arroje es del acumulado del absoluto, de la frecuencia absoluta, y esa posición nos va a arrojar a la marca de clase. Entonces, si es sobre 2 es 50, vamos a buscarlo 50 en el acumulado. Entonces, un número que llegue hasta o que incluya pues el 50. Podríamos decir que 46, pero no, porque llega hasta el 46. Entonces aquí hasta el 60, porque incluye el 50. Entonces sería 0,112465. Ya vamos a ver mediana. 0,112465, muy bien. Y para hallar la media, entonces se coloca la marca de clase, porque para eso nos sirve la marca de clase, para la media también, por la frecuencia absoluta. Entonces, marca de clase por esta, marca de clase por esta, marca de clase por esta, siempre es entre paréntesis para hacer la sumatoria también. Marca de clase por esta, esta por esta, esta por esta, y daría así hasta llegar pues al último dato, y sobre 100. Aquí nos arrojó este resultado de que la media es igual a esto sobre 100, y este resultado ya nos dio la media pues definitiva, que sería esta, 0,111595C. Esta media, recuerden que eso es lo que se va a utilizar para los otros datos de dispersión, pero por ahora ya hallamos la media de tendencia central.
eso porque se volteó. Bueno, en la desviación media, entonces igualmente se coge la marca de clase, pero esta vez entonces es menos la media. La media, eso es un valor absoluto, paréntesis, valor absoluto, aquí cierra el valor absoluto, por la frecuencia entonces absoluta, el número de datos pues que tiene esa marca de clase. Y así se hace sumatoria y lo mismo procedimiento, y si llega y se divide por 100. Entonces esto, como se le decía anteriormente, es muy importante hacerlo manualmente. No se puede hacerlo en calculadora porque en calculadora no cuenta todavía pues como con esa función del valor absoluto. En la científica pues normalita. No sé, de pronto otras calculadoras podrán incluirla, pero si no la tienen, entonces hacer primero. Entonces 0,102805 menos la media, y el resultado que da aquí, entonces ya lo harían por 4 y ya eliminarían pues el valor absoluto y solamente quedarían paréntesis, y ya el procedimiento quedaría como igualmente a la media. Entonces tratar como despejar primero los del valor absoluto y luego ya quedan los paréntesis como las multiplicaciones sobre 100. El resultado lo dividen por 100 y arroja pues un resultado que es la desviación media. La varianza entonces ya es con los mismos, la misma marca de clase y la frecuencia absoluta, dos paréntesis, la marca de clase menos la media, y estos dos se eleva al cuadrado, y por 4, que son el número de datos que corresponden a la marca de clase, la sumatoria y así sucesivamente con todos los datos. Entonces es importante tener cuidado pues en estos procedimientos a no fallar en ningún número. Aquí se divide por 100, ese fue el resultado que me dio acá, se dividió por 100 y este fue el resultado. Ya arrojan pues unas cifras bastante largas. Entonces ya para despejar pues el cuadrado ya se incluye el nuevo paso, que es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada del resultado de este. Entonces sería así, y ese entonces la desviación estándar sería este sería el final pues del procedimiento. Y por último el coeficiente de variación, que sería desviación estándar sobre la media, y ese es el resultado. Listo, entonces bueno, ahorita ya las medidas de posición lo vamos a hacer casi lo mismo cuando hallamos la mediana en las medidas de tendencia central, que es la que nos arroja siempre el resultado de las divisiones pues que se haga acá. El resultado arroja una posición, que esa posición va a ser el acumulado de la frecuencia absoluta, siempre. Y el acumulado de la frecuencia absoluta, las medidas de posición no centrales, se van a manejar los cuartillos. Entonces esto es muy similar a lo que el procedimiento que hicimos con las medidas de tendencia central, específicamente con la mediana, el cual nosotros hacíamos una división y ese resultado nos arrojaba una posición. Estas posiciones que nos van a arrojar en el procedimiento que vamos a hacer va a ser la posición de la frecuencia absoluta acumulada, y de la frecuencia absoluta acumulada entonces nos va a dirigir, nos indica directamente a la posición de la marca de clase, porque en los datos agrupados entonces ya sería la marca de clase. Le vamos a saber entonces uno por uno cómo lo hice. Entonces dice en la fórmula cuartil 1, dice la fórmula que es n sobre 4, o sea, n significa el total. Entonces sabemos que el total de los datos son 100 dividido 4, entonces y es 100 sobre 4, entonces nos arroja una posición que es 25. Puse ahí y 26 porque cuando es
pares, entonces se coloca 2, pero estos datos como están bastante dispersos, es muy fácil pues encontrarlos en un solo lugar, una sola posición. Entonces 25 y 26. 25 porque es el resultado pues de esta división. 25 y el número que le sigue, entonces 26. 25 y 26 vamos a ir a la tabla de frecuencias, para eso la tabla de frecuencias. Entonces la tabla de frecuencias 25 al 26 fue de absoluto, acumulado. Entonces hasta el 25, acá dice hasta el 23 no me sirve. Entonces tendría que coger este 36. 25 y 26 caben perfectamente aquí. Entonces aquí nos vamos directamente a la marca de clase y nos dice 0,10 9245. 0,10 9245. Entonces 0,10 9245. Ese sería el resultado, ese sería el cuartil 1. El cuartil 2 entonces nos dice que el total sobre 2. Entonces, total de datos 100 dividido 2 da 50, 6, 51 porque también es par. Y esta posición, vamos a la tabla de frecuencias, 50 y 51. Entonces dice que acá en el acumulado hay hasta 60, entonces ahí cabe perfectamente. Hasta 60, entonces sería esta marca de clase, 0,11 2465. 0,11 2465. Cuartil 2. Ya tenemos cuartil 1, cuartil 2 y el cuartil 3, entonces la fórmula nos dice que es 3 por n, que es el total de datos, sobre 4. No importa si sea otra tabla de datos, otra información, siempre va a ser esta fórmula, 3 por n sobre 4. Entonces, 3 por 100, que es el total de datos, sobre 4, me dice que es 75. Recordándoles que esto lo que nos arroja es una posición. Entonces vamos a mirar la tabla de frecuencia donde está el 75. Y dice que el 75, de aquí 71 no alcanza porque es 75, entonces sería el 92. La marca de clase sería 0,1156. 0,115680. 0,115685. Ahí está. Ya tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Ahora vamos allá a RIC. Entonces dice que RIC, la fórmula de RIC es Q3 menos Q1. Entonces Q3, esta, menos 1. Y lo que es pues, el resultado. Eso nos va a servir para los límites. Entonces la fórmula del límite 1 es cuartil 1 menos 1,5 por RIC, que está aquí. Este que ya lo hice pues porque ya me sabía la fórmula. Pero entonces aquí el límite 1, cuartil 1, ya lo habíamos hecho antes, entonces así lo transcribirlo, menos 1,5, así debe ser para todos, que la fórmula siempre incluye este menos 1,5 para que sea antes, por RIC, que es este resultado, lo pone acá, y da un límite total. Entonces total, este resultado es el límite 1, que más adelante lo vamos a usar. Y límite 2, entonces sería cuartil 3 más, porque como debe ser el final, más 1,5 por RIC, y entonces es igual al límite 2. Este límite nos va a ayudar para esta caja para esta gráfica de cajas y bigotes, para saber si los datos están simétricos, no simétricos y qué tan alejados. Puede que este esté más agrupados y este esté más disperso. Entonces, nos va a servir para eso.
Entonces en la caja de bigotes vamos a hacer una gráfica así, una línea. Entonces como la información que nos proporcionaban eran como tan largas, yo lo que hice fue como reducirla. Entonces dice que el límite 1, entonces yo solamente puse 0,09. Y entonces ahí uno va llenando, por ejemplo yo en mi caso, para que esa gráfica quedara así, lo simplifiqué así: 0,9, 0,102, 0,14, 0,16, porque el límite 2 era 0,2. Entonces tenía que dar, para que diera 0,12, matar a 5, entonces 4, y con este puntico más adelante quedar así. Entonces lo que hago es poner una raya larga en el límite 1 y el límite 2, lo selecciono y ya empiezo a ubicar los cuartiles. Entonces el cuartil 1 decía que era 0,19, entonces acá era 0,18, entonces puse un punto más para hacer 0,19. El cuartil 2 era 0,112, entonces 0,112. Recuerden que los números son más largos, pero los traté de reducir porque si no, no cabía. Y el cuartil 3, entonces 0,115, de 0,4 y puse un punto más, 0,5. Y entonces puse que los datos son simétricos, porque entre el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, pues los datos llevan como la misma distancia. Y ya hasta aquí llegó entonces el procedimiento de todo el taller.